Hermanos, Dios les bendiga. Iglesia de Jesucristo, una alegría de poder estar nuevamente con ustedes, compartir este mensaje de parte de Dios y que podamos disfrutar cada uno de nosotros en este día a través de la predicación, la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Quería compartir 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo viene hablando justamente de lo que Jesús había hecho y de cómo era llevado el mensaje. Y tenemos esta gracia de parte de Dios de nosotros haber conocido el Evangelio de Jesucristo. La libertad que encontramos, la paz en nuestros corazones, el perdón de nuestros pecados, esa gracia infinita de Dios, tanto amor, tanta misericordia, que la verdad quedamos enamorados de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta hora podemos compartir también. Y quiero leerles unos versículos de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. El tema es vasos de barro. Y dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así decía el apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo que pasó por tantas dificultades, aquel que había sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo, aquel que creía que estaba haciendo el bien al matar o al tratar de meter en la cárcel a aquellos que habían creído en Jesús, ahora, después de ese encuentro con Cristo, después de ese encuentro en el camino a Damasco, donde se encuentra con la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y entrega su vida a Él, ahora tiene una vida distinta. Como nosotros, cuando nos encontramos con Jesús, cuando aceptamos el Evangelio de amor de Él, ahí nos encontramos nosotros. Y el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? Bueno, la riqueza de ese tesoro es el glorioso Evangelio, el mensaje de salvación. Es justamente las buenas nuevas de salvación. Y uno podría decir, ¿salvación de qué? Bueno, salvación de la muerte, salvación del infierno, de la condenación eterna. Es ahí donde tenemos ese mensaje de perdón, de gracia sobre nuestra vida, que la necesitábamos como ser humano, pero también en esa promesa gloriosa de Dios de que somos salvos y tenemos vida eterna con Él. Así que, por un lado, esa riqueza, ese tesoro de Dios, el Evangelio, la palabra, la salvación para nuestras vidas. En otra parte, justamente ahí mismo, ¿no? Por supuesto, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Bueno, nosotros somos el vaso de barro. Tú, yo, somos el vaso de barro. Somos frágiles cuerpos humanos que llevamos dentro nuestro algo tan precioso como el Evangelio de Jesucristo. Así que hay un contraste grande, inmenso, entre el diamante precioso, esa que tiene luz propia, que es el mensaje de Jesús, es Jesús mismo en nosotros, en nuestra vida, el resplandeciente y tan necesario en la vida del ser humano, pero ha sido confiado a un vaso tan frágil y quebrantado como tú y yo. Así que nosotros somos los que llevamos el mensaje, pero la excelencia es de Dios. Tú y yo somos un vaso útil en las manos de Jesús, pero somos frágiles. ¿Y por qué ese tesoro tan grande, tan precioso
en un vaso de barro. Justamente lo dice la palabra de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En cierta manera no te la creas que vos sos. Es Jesús en vos. Es Dios en vos. Es su Espíritu Santo en vos. Ahora, como vaso frágil que somos, usados en el Señor, para Él también somos preciosos. Preciosos para llevar su mensaje, necesarios para llevar el mensaje, porque Él así lo quiso, así lo dispuso. Él podría haber llamado a los ángeles. Dijo Jesucristo en una oportunidad: si ustedes nos hablan, hablarán las piedras. Dios hizo hablar a un burro. Miren, qué privilegio el nuestro, poder llevar el mensaje de Dios. Así que tú y yo fuimos un día tocados por Jesucristo. Pero un vaso de barro fue el que me habló a mí. Un vaso de barro fue el que se acercó como instrumento de Dios a traerme un mensaje, pero glorioso, precioso, que es el mensaje de salvación. Y Dios lo utilizó para su bien. Y te quiere utilizar a vos y a mí también. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, estaban atribulados, sí, pero eso no quitaba de que ellos seguían llevando el mensaje de salvación. Porque un vaso frágil, un vaso de barro, es también en momentos de tribulación que va a estar pasando. Así que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice el apóstol Pablo, en apuros, mas no desesperados, porque su confianza también se daba cuenta que él como vaso de barro no podía con él mismo, pero su confianza estaba en el Señor, así que estaba en apuro, pero no estaba desesperado. Había sido perseguido, pero nunca estuvo desamparado. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Cuántas veces fue perseguido Pablo? ¿En cuántas circunstancias? Aún esa vez que lo apedrearon y quedó como muerto. Cuando bajó con un canasto, que lo bajaron desde la altura para que escapara, porque había sido perseguido, pero jamás fue desamparado. Siempre Dios estuvo a su lado. ¿Por qué? Porque sabe Dios que somos vasos de barro. Dice, derribados, pero no destruidos. Miren, derribados. Quizás alguna vez caíste. Quizás alguna vez o más de una vez caemos. Más de una vez también tenemos las dificultades, los problemas en nuestra vida. Más de una vez nos sentimos derribados. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Pero dice la palabra, derribados, pero no destruidos. Hermanos, seguimos llevando el mensaje de salvación. Vasos frágiles, vasos que se quebrantan o quebrantados. Vasos que pueden caerse, pero dice la palabra de Dios, no son destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Ahora, hemos creído en el Señor Jesucristo. Creemos que en su muerte en la cruz, Él perdonó nuestros pecados, pero que resucitó. Y nosotros también estamos llevando una vida con Cristo. ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales, si quieren. Y la vida de Jesús se manifiesta en vos. Día a día se está manifestando el Señor, cuando justamente podemos estar llevando en cada momento de nuestra vida a Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que era el padecimiento. Sabía lo que era sufrir. Los que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué estaba diciendo? Justamente, miren hacia dónde fue Jesucristo. Hacia la cruz del Calvario. Vino con un propósito, vino con un plan de nuestro Padre Celestial. Y Él fue y cumplió la voluntad de Dios. Ahora nos queda a nosotros también, como hijos de Dios, llevar en todas partes, donde vayas, en tu hogar, en el colectivo, en el tren, al trabajo, al estudio, en el hogar, en cualquier sitio donde estamos, nosotros estamos llevando a Jesucristo. Es nuestra vida, Él está en nosotros, su palabra, su mensaje de salvación está en este cuerpo frágil, en este cuerpo mortal, en este vaso de barro que Él ha querido utilizar y te eligió y te quiere usar. Y tenemos que dejar que Él nos use y debemos llevar este glorioso mensaje de salvación para las otras personas que no tienen a Cristo. Dice el apóstol, el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué estaba diciendo? Miren, llegamos acá después de muchas persecuciones, llegamos acá después de muchas luchas, llegamos acá de tantas persecuciones que tuvimos, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Él sabía y estaba dando su vida por Cristo. Pero Él decía, miren, lo glorioso es el mensaje que tengo para darles. Qué triste es si el vaso de barro vale más que el tesoro que está dentro, ¿no? ¿Quién compraría un diamante y se queda enamorado del frasco, del vaso? A veces nosotros mismos nos enamoramos de nosotros mismos, del frasco, del vaso de barro, y creemos que somos algo. Decía el apóstol Pablo, dice la Biblia, ¿no? Dice el Señor, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que recibiste se te fue dado, ¿por qué te glorías como si no te lo hubieran dado? Es lo que Dios te dio. Si hay algo que nosotros tenemos, es solo gracia y misericordia de Dios. Si hay algo que nosotros valemos en Jesús como vasos de barro, es tener esta gracia de llevar la excelencia de Dios en nosotros. Tú y yo, un vaso de barro. Pero dice la palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que Dios te bendiga, que no calles, no calles. Hoy nos necesitan más que nunca. Este mundo en tinieblas, este mundo en oscuridad, este mundo que necesita una palabra de aliento. Hay mucho temor, hay mucho miedo y necesitan confiar en Dios. Lleva ese mensaje. Empezá y deja que el Señor te use. Lleva el mensaje de salvación. Sos un vaso frágil, pero con un poder interior del Espíritu Santo impresionante. Es aquel que va a mover a las personas justamente a que amen a Jesucristo, como lo hiciste un día tú y como lo hice yo. Un día entregamos nuestra vida a Cristo. Vimos el amor de Dios a través de nuestros hermanos, a través de personas, pero después palpamos a Jesucristo y quedó nuestra alma en paz. Que Dios te bendiga en este día. Y también aprovecho para decirle a los padres que Dios los bendiga ricamente, aquellos que lo tienen, que lo sigan honrando. Nosotros algunos no lo tenemos ya, pero lo seguimos honrando en nuestra memoria. Y también que en este día disfrutes con tu familia. Hay muchos que nos quedaremos en casa, y gracias a Dios que lo podemos hacer, porque también tenemos un Padre de amor, lleno de bondad y misericordia, que es nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Amén.